La lluvia golpeaba suavemente los ventanales de la oficina de Mikhail. Por primera vez en mucho tiempo, la familia estaba reunida. Selina había regresado. Alina permanecía sentada junto al escritorio. Eleanor observaba en silencio desde un rincón de la habitación. Y Mikhail no podía apartar una pregunta de su mente, la misma pregunta que llevaba días persiguiéndolo. ¿Qué ocurrió en el bosque? El silencio se apoderó de la habitación. Selina bajó la mirada. Sus dedos temblaron ligeramente. Yo también quería respuestas. Mikhail permaneció inmóvil. ¿Respuestas sobre qué? La joven respiró profundamente. Sobre mamá. La lluvia pareció intensificarse. Quería encontrar al responsable de su muerte. Nadie habló. Finalmente Selina continuó. Todo comenzó cuando encontré una nota. ¿Una nota? Venía atada a la pata de un cuervo. Mikhail frunció el ceño. ¿Qué decía? Selina cerró los ojos, como si aún pudiera verla. Los hilos del destino son los que abrazan la gran catedral. La frase quedó suspendida en el aire. No le di importancia. Pensé que era una broma. Pero mientras investigaba el paradero del supuesto asesino de mamá, escuché una risa extraña, lejana, burlesca, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Por alguna razón, aquella risa aún me persigue. En algún lugar de Moonvale, un vampiro sonrió sin motivo aparente. Selina continuó. Entonces recordé una historia. Alina levantó la vista. La reconoció inmediatamente. Era una historia que Yelena les contaba cuando eran niñas. Una vieja leyenda. La leyenda de las 3 brujas del bosque. Aquellas que podían contemplar pasado, presente y futuro. Aquellas que podían encontrar lo perdido. Aquellas que jamás ofrecían algo gratis. Pensé que allí encontraría respuestas. Y fui al bosque. La habitación quedó en silencio. Selina observó las gotas resbalar por el cristal. Jamás había visto un lugar así. Las plantas brillaban con una luz imposible. Verde, azul, plateada. La oscuridad parecía iluminada desde dentro, como si el bosque hubiera olvidado la diferencia entre el día y la noche. Como si el tiempo se hubiera detenido siglos atrás. Era hermoso y aterrador. A cada paso tenía la sensación de que alguien caminaba detrás de mí. Escuchaba ramas romperse, susurros, respiraciones, pero cuando me giraba, no había nadie. Hasta que finalmente apareció. La joven tragó saliva. Ella estaba allí, esperándome, vestida completamente de blanco, hermosa, tranquila, como si perteneciera al bosque mucho antes que los árboles. No movió los labios, pero escuché su voz dentro de mi cabeza. Una niña como tú no debería caminar por estos senderos. Mikhail observó a su hija atentamente. ¿Y qué hiciste? Le pregunté si era una de las brujas. Le pregunté si podía encontrar aquello que estaba oculto. Le pregunté si podía ayudar a mi padre. Por primera vez, una sonrisa apareció en el rostro de la mujer. Una sonrisa suave, casi melancólica. ¿El violinista? La voz resonó dentro de mi mente. ¿Aún vive? La habitación quedó completamente inmóvil. ¿Dijo eso?, preguntó Mikhail. Selina asintió lentamente. Le pregunté si te conocía, pero ella no respondió, simplemente me observó, como si hubiera recordado algo importante, como si una noticia que llevaba siglos esperando acabara de llegar. Luego apoyó una mano sobre mi hombro y me dijo: tu deseo de venganza solo complicará las cosas. Las velas de la oficina temblaron. Después me preguntó si estaba dispuesta a pagar el pequeño precio por respuestas. Y yo acepté. ¿Qué te pidió?, preguntó Alina. Selina bajó la mirada. Nada. O al menos eso creí. La mujer sonrió y me entregó un pequeño espejo. Solo quiero sentir el mundo exterior una vez más. Llévale este espejo a tu padre.
Cuando lo hagas, tu deuda estará saldada. Le pregunté qué ocurriría si no cumplía. La sonrisa de la mujer desapareció y por primera vez sentí miedo. Entonces el destino moverá sus fichas. La oficina quedó en silencio. Me dijo que corriera, que no me detuviera, que abandonara el bosque lo antes posible. Selina apretó los puños y obedecí. Corrí como nunca antes, porque por primera vez sentía que había encontrado una respuesta, porque por primera vez sentía que podría ayudar a mi padre. Pero entonces, algo cambió. El bosque comenzó a teñirse de rojo, un rojo oscuro, profundo, como sangre extendiéndose sobre la tierra, y escuché una voz dulce, amable, perfecta. Espera. Selina sintió un escalofrío, incluso ahora, incluso recordándolo. Cuando me giré, la vi. Vestía de carmesí, era hermosa, mucho más hermosa de lo que cualquier persona debería ser. Sonreía y sostenía algo entre las manos. El espejo. Mikhail permaneció inmóvil. ¿Qué dijo? Dijo que lo había dejado caer, que parecía importante. Revisé mis bolsillos y el espejo ya no estaba. Pensé que realmente lo había perdido, así que se lo agradecí. Lo tomé y continué corriendo. Pero mientras avanzaba, recordé algo. La advertencia. No te detengas. El rostro de Selina se volvió pálido. Ya era demasiado tarde. La lluvia golpeó los ventanales. Logré salir del bosque, vi el cielo, vi el camino y sentí alivio. Pensé que todo había terminado. Entonces comenzó el dolor. Un dolor insoportable dentro de mi cabeza, dentro de mis huesos, dentro de mi sangre. Vi crecer garras en mis manos, vi aparecer pelaje sobre mi piel. Sentí cómo el odio, la rabia y la necesidad de venganza consumían cada pensamiento. Entonces comprendí la verdad. La mujer de blanco me había dado una respuesta, pero la mujer carmesí la había corrompido. Después de eso, solo recuerdo oscuridad, cacerías, sangre, lunas rojas y finalmente la plaza de la gran capital, donde ustedes me encontraron. El silencio volvió a ocupar la oficina. Nadie habló, nadie se movió, porque por primera vez Mikhail comprendió algo aterrador. Su hija no había encontrado una maldición, había encontrado algo mucho más peligroso: las brujas y los hilos invisibles que parecían mover el destino de Moonvale desde las sombras.